Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Una nochecita más que estamos para compartir la palabra del Señor en este estudio del viaje del pueblo de Israel desde Egipto a Canaán. Ya la peor parte del desierto la han pasado y si bien les quedan por delante la lucha contra los enemigos, le queda la conquista de la tierra, pueden ir viendo a cada paso el obrar de Dios en sus vidas y Dios mismo peleando delante de ellos. En el día de hoy nos toca el capítulo 5. En este capítulo tenemos dos historias. Vamos a ver la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Leemos la palabra del Señor. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué lo hizo. Se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. En este pasaje vemos, ¿no es cierto?, cómo ya habían cruzado el Jordán, estaban frente, literalmente, hermano, estaban frente a la ciudad de Jericó, estaban en los llanos, lo que se conoce como los llanos de Jericó. Allí acamparon y Dios le manda a Josué a circuncidar a todo varón, a todo el pueblo que había sido nacido allí en el desierto, del cual no había sido circuncidado. Esto para Dios es algo muy importante. Hermano, hermana, la circuncisión es una señal del pacto de Dios con su pueblo. Es un mandato de parte de Dios y habla justamente del cuerpo del pecado. Es como una señal, ¿no es cierto?, en la cual es quitado el pecado, ¿no es cierto?, de el hombre. Por eso dice: hoy ha sido quitado el oprobio de Israel, en palabras de Dios
mismo. Lo cierto es que, estando allí en ese lugar, comienza el pasaje diciendo de que todos los reyes del otro lado del Jordán, los que estaban justamente hacia el oriente, hacia el occidente, hacia donde iban a conquistar el pueblo de Israel, cuando se enteraron de lo sucedido, de cómo Dios había abierto el mar delante del pueblo de Israel para que cruzaran en seco, sus corazones desfallecieron. Quedaron sin ánimo y sin aliento delante de los hijos de Israel. Ya perdieron la esperanza de poder alcanzar una victoria contra Israel. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios obrando. Allí es cuando Dios le habla a Josué de que prepare los cuchillos afilados para circuncidar a todo el pueblo. Y esto, lógicamente, en la cercanía que tenían de la ciudad de Jericó, de la misma manera que ellos estaban yendo a conquistar, la ciudad de Jericó podría haber salido a atacarlos, porque ellos ya estaban en terreno ajeno. Este territorio ya pertenecía a Jericó, era parte del lugar del sembrado de Jericó, y no salieron a defenderlo. Estaban atemorizados, estaban con temor en sus corazones, justamente por cómo Dios venía obrando juntamente con ellos, ¿no es cierto? Obrando en favor del pueblo de Israel. Así es como son circuncidados todo el pueblo y se quedan en ese lugar hasta sanar. Esta es una herida que no sana en un día, no sana en dos, esto lleva unos cuantos días, ¿no es cierto? Y allí se quedó todo el pueblo. Si Jericó hubiera salido a atacarlos, ¿no es cierto?, cuando ellos estaban en el peor del dolor de la circuncisión, el pueblo de Israel hubiera estado prácticamente indefenso, le diría, en una inferioridad de condición, y Dios sin duda tendría que haber salido a defender sus vidas, pero Dios obró con temor. Sembró temor en todos sus enemigos, en aquellos que estaban rodeando esos lugares. Por eso es que ellos pudieron quedarse allí tan próximos a la ciudad de Jericó, pero tan tranquilos también, sabiendo de que no iban a ser atacados. Estando en ese lugar es cuando celebran también la Pascua. La primera Pascua en libertad, la primera Pascua en la tierra prometida, habiendo cruzado ya el Jordán en la tierra que Dios les había prometido sobre sus vidas. Allí celebran esta primera Pascua y dice que también estuvieron disfrutando del fruto de la tierra, incluso hasta tostaron espigas nuevas. Este era el tiempo de la siega, era el tiempo ya de la cosecha, y ellos sabían de esto, ¿no es cierto? Y habían aprovechado justamente los frutos de la tierra que encontraron allí y comenzaron a disfrutar de todo esto. Inmediatamente el maná cesó. Ya no era necesario. Ya no estaban en el desierto, ya no dependían de un alimento que descendiera del cielo, ya que la propia tierra en donde Dios los había puesto tenía el sustento necesario para ellos. Cuando hablamos de ellos no eran 2 ni 3, estamos hablando de casi 2 millones de personas, ¿no es cierto? Contando a mujeres y niños. Cuando nosotros vemos el censo habla aproximadamente de unas 650, 700 mil personas, pero no está contando ni mujeres ni niños. En ese censo cuentan solamente varones para la guerra. Y aparte está contada la tribu de Leví, que estos no estaban contados tampoco entre los que iban a la guerra, sino que se contaban los que estaban para el servicio en el tabernáculo. Vale decir de que en esa tribu tampoco estaban contados ni las mujeres ni los niños. Cuando nosotros vemos detenidamente, dice los mayores de 20 para arriba. Quiere decir de que hay casi una generación nueva, Todos los jóvenes no estaban contados, todos los menores de 20 años no eran contados y las mujeres tampoco. Este número tan grande pudo encontrar sustento allí en esos campos.
Pudieron estar esos días disfrutando del fruto de la tierra en un mismo lugar. Y esa tierra fue abundante en el sustento para todo este pueblo. Un pueblo que se estaba recuperando justamente de la circuncisión y que, como muchas veces pasa, ¿no? Después de haber estado mucho tiempo sin disfrutar de alguna comida, quizás hace mucho que no comíamos un asado, cuando llega el momento de comer el asado, que hasta los huesitos los mordemos por todos lados, ¿no? Y bueno, allí el pueblo de Israel también, ¿no es cierto?, hacía más de 40 años que no probaban una espiga de trigo. Hacía más de 40 años que no comían otra cosa más que maná. Así que cuando tuvieron la oportunidad, cuando encontraron los frutos de la tierra, se lanzaron sobre ellos como un manjar, y comieron en abundancia, y esa tierra fue abundante para sustentarles en ese mismo lugar. Y dice de que allí cesó el maná, ¿no es cierto? Ya no tuvieron maná nunca más. El periodo del maná acabó. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, ¿qué aprendemos en este pasaje? Lo primero que nosotros tenemos que ver es que Dios, antes de mandar al pueblo de Israel a la batalla, lo primero que reclamó de ellos es obediencia a su palabra. El pueblo no había sido circuncidado y la palabra de Dios daba la ordenanza de que todos tenían que ser circuncidados al 8º día de nacidos. Habían nacido en el desierto en medio de un proceso muy convulsionado, donde una generación iba a desaparecer, llenos de rebeldía, de resentimiento, y esto no era el terreno propicio justamente para que se cumpliera la palabra del Señor. Pero cuando ya todo se hubo despejado, por así decirlo, en el ámbito espiritual, ya Dios preparó el terreno para eso. Gloria al nombre de Jesús. De esta manera Dios no solo cuidaba al pueblo, sino también le demandaba, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la palabra. Lo estaba cuidando de los ataques de las naciones a las cuales ellos ya estaban ingresando, estaban tomando posesión de las tierras. Los enemigos, atemorizados, no iban a atacarlos, sino que se estaban defendiendo, los estaban esperando atrincherados allí en la ciudad amurallada, con todo cerrado, esperando su llegada. Y allí es cuando Dios le demanda esto. Hermano, hermana, nosotros tenemos la garantía de victoria cuando estamos caminando en obediencia y en bendición conforme a la palabra del Señor. Es cierto de que para ser salvo prácticamente no hay que hacer nada, y aún cometiendo errores, muchas veces en la misericordia de Dios la salvación sigue vigente sobre nuestras vidas. Pero cuando esperamos que Dios haga cosas por nosotros, cuando esperamos que Dios salga a ganar victorias por nosotros, cuando esperamos que Dios salga a pelear contra los enemigos que están en nuestras vidas, que están en derredor nuestro, hermano, es fundamental de que nosotros estemos alineados con la palabra del Señor. Allí también celebran la Pascua, esa primera Pascua en esa tierra en la cual Dios les había entregado, y comienzan a disfrutar de esta tierra, justamente esa tierra que tenía esta expresión de parte de Dios, hablando de la abundancia que había allí, tierra que fluye leche y miel. Habla de una tierra fructífera, una tierra que distaba mucho de lo que ellos estaban acostumbrados a ver, que era el desierto. No solamente el desierto que habían vivido en estos últimos 40 años, sino también el desierto de las tierras de Egipto. Pero aquí en estas tierras eran tierras fértiles, eran tierras regadas por ríos, eran tierras que verdaderamente Dios había bendecido y que las tenía preparadas y reservadas para su pueblo. Y ese fruto lo pudieron disfrutar, pudieron comer del fruto que Dios tenía reservado para ellos. Hermano, hermana,
Hay un fruto respecto de quizás el esfuerzo que nosotros tomamos en nuestras vidas, cuidándonos, viviendo en santidad, viviendo, por así decirlo, distinto de muchos otros. ¿Cuál es el beneficio de vivir una vida santa? ¿Por qué me voy a limitar? ¿Por qué no voy a hacer lo que está en mi corazón? Muchas veces escuchamos esto. Si al final la salvación no la pierdo. No, es cierto, no perdemos la salvación, pero también tenemos que ver de que nos perdemos los frutos de la obediencia, nos perdemos los frutos de la bendición de Dios. Y cuando estamos esperando que Dios salga en defensa nuestra, que salga a vencer nuestros enemigos, allí es cuando verdaderamente nos damos cuenta de que tenemos la salvación, sí, pero Dios no está caminando con nosotros. Simplemente tenemos la gracia salvadora de Dios sobre nuestras vidas. Pero aquí el pueblo de Israel estaba en obediencia, había circuncidado, había celebrado la Pascua y estaban disfrutando de estos frutos hermosos que hacía más de 40 años que no disfrutaban. En este caso, ¿no es cierto?, Moisés ya no estaba, Josué y Caleb, los únicos dos que hacía más de 40 años que no probaban una espiga de trigo, pero el resto del pueblo nunca en su vida había probado una espiga de trigo. No sabían lo que era, no podían de alguna manera describir el sabor porque nunca antes habían comido otra cosa distinta del maná. Por eso, hermano, hermana, las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, probablemente nunca antes las disfrutamos. Pero sepa, hermano, que Dios las tiene reservadas. Están allí. Dios tiene reservado el fruto de tu sacrificio, el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu caminar en obediencia en Dios conforme a la palabra. Hay un galardón, hay un fruto, hay un beneficio en caminar conforme a la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, quizás, vuelvo a decir, nunca comiste, nunca viviste la experiencia de caminar con Dios, de tener a Dios como ese poderoso en batalla, aleluya, que echa fuera a todos nuestros enemigos, que vence en todas las batallas. Si es así, te animo a que puedas comenzar a caminar conforme a la palabra de Dios, para que Él salga en defensa tuya, salga a conquistar la tierra y que puedas disfrutar. Aleluya, esta es la mejor parte. Porque a veces cuando hablamos de conquistar tenemos que pelear contra enemigos, a veces sufrimos heridas, es un esfuerzo, es un sacrificio, es una contienda constante, pero cuando la batalla termina, viene allí el fruto, el gozo, el beneficio de el haber ganado la batalla, de haber conquistado la tierra, de repartir el botín de guerra, ese tesoro que es arrebatado a la otra nación. Y ese tesoro muchas veces significa nuestra tranquilidad, nuestra paz, la armonía en el hogar, la armonía con el matrimonio, el orden en nuestras cuentas. Y hay tantas cosas en las cuales quizás todavía no hemos alcanzado la victoria, pero que Dios nos esté auxiliando. Oramos al Señor, hermano, hermana. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, eterno Rey, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y estás anhelando poder vencer a nuestros enemigos. Que nosotros tomamos la actitud de conquista, de batalla, Señor, que caminemos conforme a tu palabra, oh bendito Dios, para poder alcanzar las victorias, Señor, victorias en nuestras vidas, victorias en nuestro corazón, victorias aún, Señor, en derredor nuestro, Padre, oh, quizás en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la economía, en la salud, en tantas áreas, Señor, pero que tú, bendito Dios, tienes ese fruto reservado para que nosotros lo podamos disfrutar, el fruto de la victoria. Padre, bendito Dios, gracias te damos. Gracias, eterno Rey. Ayúdanos, bendito Dios, cada día, mi Señor, para poder caminar conforme a tu palabra.
en el santo y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Y prepárese, porque los frutos están en camino.